Buenas tardes, mi nombre es Karen Yapur. El día de hoy les mostramos la investigación que lleva por nombre Análisis del impacto del albedo de superficies de instalaciones fotovoltaicas. Algunos de los puntos teóricos a considerar en nuestra presentación es el espectro de emisión solar, en el cual se divide en tres campos, que es el ultravioleta, visible e infrarrojo, donde la radiación visible abarca desde los 400 a 700 nanómetros, que es el que percibe el ojo humano, y el que la tecnología fotovoltaica aprovecha. Otro concepto a considerar es la absorción selectiva. Es el color observado el resultado de la absorción de alguna de las frecuencias que pertenecen al espectro visible. El resto de las frecuencias llegan a nuestros ojos después de haber sido reflejadas o transmitidas por el objeto. Quiere decir que el color de un objeto depende de la luz que incide sobre él y el de la naturaleza del propio objeto. Aquí hablamos sobre las radiaciones y el albedo. Nos dice que los rayos solares, cuando atraviesan la atmósfera terrestre, se fragmentan en tres componentes. Y hay tres tipos de radiación, que es la directa, difusa y reflejada. Nuestro componente de interés es la radiación reflejada. Nos muestra que el albedo es la relación entre la radiación reflejada y la radiación global incidente sobre una superficie que se expresa en porcentaje. Aquí podemos ver la fórmula, donde A es albedo, R es el flujo de radiación reflejada y H es el flujo total incidente. Y en la figura que viene en la tabla de abajo, nos muestra las superficies más comunes y su porcentaje de albedo. Ahora les hablaré un poco de los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico, las cuales son la corriente de cortocircuito, voltaje de circuito abierto y potencia máxima. Como se puede observar, la figura 3.1 se muestra una curva corriente-voltaje. El eje de las X corresponden al voltaje y el eje de las Y corresponde a la corriente. El punto señalado en la intersección de ambas es el punto de máxima potencia. Otros parámetros importantes son las condiciones estándar para las pruebas con los módulos fotovoltaicos, las cuales son irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado, temperatura de 25 grados y distribución espectral de masa atmosférica de 1.5. Una de las superficies más comunes en las instalaciones fotovoltaicas son el concreto, el césped y los techos con impermeabilizante rojo. Dichas superficies son las que se analizaron en el presente trabajo. El albedo generalizado para las instalaciones fotovoltaicas es de 20%. Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: analizar el impacto de la reflexión de las tres superficies distintas para obtener el porcentaje de albedo que genera cada una. Determinar los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico ante las distintas variaciones sometidas para discutir la aportación del albedo por cada tipo de superficie. Proponer o sugerir de las tres superficies analizadas cuál es la idónea para una instalación fotovoltaica. En cuanto al diseño experimental, es importante destacar que se realizaron todos los procedimientos dentro de las tres superficies, así como cabe señalar que el módulo fue colocado en un ángulo de 25 grados correspondiente a la latitud de la zona. Como primer procedimiento, se hizo el registro de temperaturas y captura de imágenes térmicas por medio de la cámara termográfica. Para sacar la irradiancia directa, hicimos uso de un piranómetro, el cual fue colocado a la misma inclinación en el que se encontraba el módulo. Para el albedo, colocamos el piranómetro hacia el suelo para así de esta manera conseguir la irradiancia reflejada. Por último, para obtener las curvas corriente-voltaje, se utilizó un trazador de curvas y mediante su software integrado se analizaron los parámetros eléctricos. En cuanto a los resultados, para el análisis de la temperatura e imágenes termográficas, en la figura 7.1 se muestra en el bloque del lado izquierdo las superficies y las temperaturas obtenidas, en donde se observa que el impermeabilizante rojo muestra la temperatura más alta, que es de 42.1, seguida del concreto y seguida del césped. En el bloque del lado derecho se observan las temperaturas adquiridas del módulo de dichas superficies, donde el más alto sigue siendo el impermeabilizante, concreto y césped.
Existe una proporcionalidad en el comportamiento entre ambas temperaturas, confirmando el impacto de la superficie en la temperatura adquirida del módulo, lo cual se comprueba en las escalas de las imágenes térmicas de la figura 7.1, donde en la escala de colores que se muestra, el azul es la temperatura mínima, mediante que el color rojo es la temperatura más alta. En la imagen del impermeable se muestra que tiene una superficie tipo naranja, amarilla. En el concreto muestra una superficie uniforme de color azul y en el césped muestra una superficie irregular, puesto a las densidades vegetativas que se encuentran en ellas. Para los resultados del análisis de radiación y albedo, se muestra en la tabla 8.1 las superficies mencionadas antes, que contiene la irradiancia directa, donde muestra el comportamiento estable debido a que éstas se mantuvieron en condiciones solares similares. En la irradiancia reflejada muestran lo que son los cambios no tan variantes entre cada superficie. Para el albedo, como era de esperarse, muestran un comportamiento igual a la de la irradiancia reflejada, y el albedo relativo a un sol muestra lo que es la proporción del albedo a 100 watts sobre metros cuadrados. Para los casos del césped y del concreto, los porcentajes obtenidos son bastante cercanos a lo que señala la tabla 8.2, porcentajes del albedo en distintas superficies. Se muestra aquí que en la irradiancia reflejada el césped fue el que obtuvo mayor irradiancia, de 190.25. Entonces, para las tres superficies presentan una alta aproximación al albedo general del 20% utilizado en las instalaciones fotovoltaicas. En cuanto al análisis de curvas corriente-voltaje, es necesario mencionar que la curva de color rojo pertenece al impermeabilizante del mismo color, la de color negro al concreto y la curva de color verde al césped. Como podemos ver en la figura 9.1, el conjunto de curvas de los extremos de corriente cortocircuito que podemos ver a la izquierda de la imagen muestran mayor dispersión en comparación con el conjunto de voltaje del circuito abierto que se muestran en la parte inferior. Esto infiere en que exista mayor aportación de la radiación detectada por el módulo que la temperatura obtenida. El comportamiento de las curvas es totalmente inverso a lo esperado, ya que no corresponde a lo obtenido en el albedo, donde la tendencia fue contraria. De la tabla 9.1 podemos observar que el voltaje de circuito abierto está relacionado con la temperatura del módulo, es decir, que entre más adquiere temperatura, el voltaje decrece. De igual manera, la corriente de cortocircuito mantiene una relación proporcional con la irradiancia directa. Ambas tendencias muestran un comportamiento como la marca la literatura. Para el caso del albedo, muestra una tendencia inversa a lo esperado, lo cual indica que es despreciable su aporte en la generación de corriente. En cuanto a las conclusiones de este análisis, podemos observar que los valores de porcentaje del albedo en proporción de un sol estándar para cada tipo de superficie es el siguiente: césped con 27.3%, seguido del concreto con 24.38% y por último el impermeabilizante rojo con 17.17%. Dicho comportamiento mantiene relación con la irradiancia reflejada. Las tres superficies analizadas mantienen un albedo dentro del rango aceptado en las instalaciones fotovoltaicas, la cual es de un 20%. La máxima potencia del módulo que se obtuvo fue para la superficie del impermeabilizante rojo, con 7.94 watts, seguida del concreto con 7.37 watts y por último el césped, con 6.18 watts, teniendo así un comportamiento proporcional en relación con la radiación dada por el siguiente orden: impermeabilizante rojo, concreto y césped. Los datos obtenidos muestran que hay un aporte despreciable del albedo en la generación de corriente del módulo, debido a una componente muy alta entre la radiación directa del sol y la inclinación del módulo. De igual manera se puede ver al bajo albedo que presentaban las superficies, predominando así la radiación directa en el aporte de generación de corriente. Esto es todo sobre nuestro análisis. Muchas gracias.